Gloria a Dios. San Lucas 23 del 50 al 56. Y vamos a leer antifonalmente para que todos demos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras juntas de él. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron tiempo y bajaron la mano a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea resucitado y que resucite al tercer día. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, este día precioso que tú has creado, donde nosotros estamos en tu casa gozándonos, Señor, en tu presencia, en comunión con todos tus hijos, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Padre, en Espíritu Santo, mi Dios, cuando prediquemos tu palabra, Señor, que podamos aprender, que tu palabra nos edifique, nos consuele, que tu palabra nos exhorte, Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, por este grupo de hermanos que están aquí fieles, Señor. Pido, Señor, que tú abras el corazón, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, así como tú quieres, Señor, que haga, Padre. Señor, que la fe aumente, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra tuya, Señor. Por eso, Señor, llegamos a ti confiadamente, sabiendo, mi Dios, que tú escuchas nuestro clamor, Señor. Mi Dios eterno, haz, Señor, tu voluntad en nuestra vida, Señor, conforme a tus propósitos, mi Dios. Gracias te doy, Señor, y te pido, mi Dios eterno, que tú pongas cada palabra en mis labios, Señor, que edifique a tu iglesia. Pido el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, aleluya, porque no somos cristianos romanos. Entonces, estábamos mirando cómo en diferentes países, las noticias estaban enseñando cómo diferentes países estaban celebrando las fechas de la semana conocida como la Semana Santa, la Semana Mayor, y me captaba la atención ver cómo en diferentes naciones celebraban, aún Israel, mostraron en las noticias el grupo allí puedo decir, de los cristianos, que se le llaman los cristianos porque así decían las noticias. Estaban celebrando y miraba yo cómo las personas, hermanos, hay personas que hacen esas procesiones que le llaman, agarran una cruz, la cargan, a otros van caminando, los van latigando y hasta llegar a que los cuelgan en la cruz, los crucifican, podemos decir. Impactaba mi corazón porque
meditaba en ese momento y decía, ¿cómo estas personas pasan por todo esto y cambian su vida una semana? Pero el día siguiente, nomás terminó la semana, su vida vuelve a ser igual, porque no ha llegado la verdadera luz a su vida, sino que solamente es una religión, puedo decir yo, un sacrificio que hacen. Se abstienen de comer carne, se abstienen yo me recuerdo cuando era pequeña, mi abuelita decía, no corran porque la tierra se puede abrir, se los va a tragar. Eso era lo que se nos metía en la cabeza, se nos inculcaba que porque era la Semana Santa teníamos que portarnos bien y el resto del día podíamos brincar y hacer todo lo que quisiéramos. La tierra no se iba a abrir. Para todo aquel que verdaderamente, y escuchen lo que voy a decir, hermanos, verdaderamente es un cristiano, porque un cristiano es una persona que es seguidor de Cristo en todas las áreas. Ese es lo que es la verdadera cristianos, porque la palabra del Señor nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, aunque la Biblia dice que tenemos que poner nuestra fe en el Señor, ¿sí? Y nos dice que tenemos que creer para ser salvos, pero también el Señor nos pide una vida de santidad y no solo una semana, no solo la Semana Santa, sino todos los días desde que empezamos a caminar en el camino del Evangelio. El Señor nos demanda una vida de santidad. Que el primer propósito de la resurrección de Jesucristo fue cumplir la palabra profética acerca de su resurrección. La resurrección de Jesucristo había sido profetizada en el Antiguo Testamento por el profeta Oseas. Usted y yo podemos ir allí a Oseas. Nosotros tenemos que ver que así como su nacimiento fue profetizado, su muerte fue profetizada, también su resurrección fue profetizada. Aleluya. Y esto como creyentes fieles, tenemos que llenarnos de alegría y de gozo, hermanos. Por eso este día es un día que la iglesia cristiana evangélica se alegra y se goza en el Señor, aleluya. Amén. Porque nosotros podemos ver que nuestro Dios, al que usted y yo cantamos, adoramos, al que usted y yo exaltamos, al que usted y yo le gritamos con gozo, hermanos, y muchas veces también le lanzamos de alegría, aleluya, está vivo y no está en la tumba, aleluya, gloria a Dios, porque así se había dicho desde los tiempos antiguos que Él iba a morir, pero también se había profetizado que nuestro Señor Jesucristo resucitaría victorioso y triunfante, aleluya. Por eso la iglesia de Jesucristo es una iglesia triunfante, aleluya, victoriosa, aleluya. Dice la palabra del Señor: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Aleluya. Miren, hermanos, qué palabra poderosa. El Señor aquí nos estaba diciendo que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Aquí lo estaba diciendo el profeta Oseas, hermanos, en profecía. Y también nuestro Señor Jesucristo, Él profetizó acerca de su resurrección en 11 veces en los evangelios. Él habló de su muerte y Él habló de su resurrección, hermanos. En San Mateo, por misma palabra del Señor Jesús, Él hablando acerca de que era necesario que Él muriera, era necesario que Él fuera sepultado, pero también Él dijo que Él resucitaría
al tercer día. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Les dijo él a sus discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Él lo había dicho, y la resurrección de Jesucristo, hermanos, cumple la profecía que ya se había dado desde los tiempos antiguos, que nuestro Señor Jesucristo moriría, sería sepultado, pero al tercer día se levantaría de la tumba. Por eso que la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, hermanos, porque Él es eterno. Él siempre existió. Estando allí, el hermano Noé dijo eso: pronto se me vino, porque Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Él ha estado siempre desde la eternidad, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, la profecía se cumplió. Y así como nosotros hemos aprendido que su nacimiento fue profetizado, su muerte fue profetizada, su resurrección fue profetizada, también la venida de Jesucristo ha sido profetizada, hermanos, y nosotros pronto